¿Qué significa ser libre? Esta es la pregunta que atravesó la vida y obra de Simone de Beauvoir, una de las mentes más revolucionarias del siglo XX, cuyo eco aún resuena en nuestra lucha por la igualdad y la justicia. Bienvenidos a Filosofía Desatada, el espacio donde exploramos las ideas que han cambiado el mundo y desafiamos las fronteras del pensamiento. Hoy nos sumergiremos en la vida de una mujer que rompió moldes, cuestionó normas y reescribió las reglas de lo que significa ser humano. Simone de Beauvoir no fue solo una filósofa, fue una arquitecta de la libertad. En este vídeo descubriremos cómo el segundo sexo, su obra más icónica, desnudó las estructuras de opresión que sostenían las desigualdades de género. Veremos cómo su relación intelectual y personal con Jean-Paul Sartre dio forma a su pensamiento, y exploraremos las ideas que hicieron tambalear los cimientos de una sociedad patriarcal. Pero no nos detendremos en el pasado. ¿Qué tan vigentes son sus teorías hoy? ¿Cómo nos inspiran sus conceptos de libertad y autenticidad en un mundo que aún enfrenta luchas por la equidad? Si alguna vez te has preguntado cómo podemos construir un futuro más libre y auténtico, este vídeo es para ti. Pero antes de comenzar, te invito a unirte a nuestra comunidad de mentes inquietas. Suscríbete a Filosofía Desatada y activa las notificaciones para no perderte ninguna exploración de las grandes ideas que mueven al mundo. Prepárate para un viaje fascinante a través de las palabras y los pensamientos de Simone de Beauvoir. A principios del siglo XX Europa era un hervidero de cambios y tensiones. Las dos guerras mundiales desdibujaron fronteras, destruyeron economías y redefinieron las estructuras sociales. En este panorama de incertidumbre surgió una generación de intelectuales que se preguntaba cómo encontrar sentido en un mundo quebrado. Fue aquí donde el existencialismo, con su énfasis en la libertad, la responsabilidad y el absurdo de la existencia, cobró fuerza. Sin embargo, en este universo predominantemente masculino, Simone de Beauvoir se alzó como una voz única y audaz. En la sociedad europea de la época, las mujeres estaban confinadas a roles estrictamente definidos. El acceso a la educación superior era limitado para ellas, y las expectativas giraban en torno al matrimonio y la maternidad. Ser una mujer interesada en la filosofía significaba enfrentarse no solo a los prejuicios de género, sino también a la incredulidad de una comunidad intelectual que consideraba que los grandes debates estaban reservados a los hombres. Simone de Beauvoir nació en 1908 en una familia burguesa parisina que experimentó un declive económico tras la Primera Guerra Mundial. Este contexto le permitió, por un lado, acceder a una educación formal poco común para las mujeres de su tiempo, pero también la expuso a la rigidez de las normas sociales que dictaban lo que una mujer debía ser. Desde joven, Beauvoir mostró una determinación inquebrantable de desafiar estas expectativas. En 1929 Beauvoir ingresó en la Sorbona, donde conoció a Jean-Paul Sartre. En una época donde la filosofía era un bastión masculino, ella logró destacar con una tesis brillante sobre Leibniz. Fue también en esta etapa cuando comenzó a cuestionar las estructuras que relegaban a las mujeres a una posición secundaria. Aunque compartía con Sartre y otros existencialistas la creencia en la libertad individual, Beauvoir pronto entendió que no todas las personas tenían acceso real a esa libertad. Las mujeres, atrapadas en un entramado de obligaciones culturales y económicas, estaban lejos de poder ejercer su autonomía. El auge del existencialismo coincidió con la recuperación de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, un momento en el que las ideas sobre libertad y reconstrucción estaban en el centro de las discusiones filosóficas. Sin embargo, Beauvoir percibió que estas discusiones ignoraban a la mitad de la población, las mujeres. En este contexto, decidió escribir El segundo sexo, una obra que no solo cuestionaría las jerarquías de género, sino que también se convertiría en un manifiesto para las futuras generaciones. El contexto histórico no fue solo un escenario para Simone de Beauvoir, fue el motor que dio forma a su pensamiento. La devastación de las guerras, el renacer del existencialismo y la lucha contra los prejuicios de género no solo marcaron su vida, sino que también fueron los pilares de su contribución intelectual. Al comprender el mundo que rodeaba a Beauvoir,
podemos empezar a entender por qué su mensaje de libertad y equidad sigue siendo tan poderoso hoy en día. Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre son nombres inseparables en la historia del existencialismo, pero es un error reducir la figura de Beauvoir a la sombra de su célebre compañero. Si bien ambos compartieron una relación profundamente intelectual y personal, las ideas de Beauvoir evolucionaron con un sello propio, enriqueciendo y, en ocasiones, desafiando los fundamentos del existencialismo sartrano. El existencialismo, como corriente filosófica, propone que la existencia precede a la esencia. En términos simples, los seres humanos no nacen con un propósito definido, son libres para construir su propia identidad a través de sus elecciones. Sartre desarrolló esta idea enfatizando la libertad radical, un estado en el que cada individuo es completamente responsable de su vida y de las decisiones que toma, sin excusas ni justificaciones externas. Sin embargo, Beauvoir detectó una falla fundamental en este enfoque: no todas las personas tenían acceso a esa libertad. Para Beauvoir, la libertad no era un estado absoluto, sino algo condicionado por las circunstancias sociales, económicas y culturales. Las mujeres, en particular, se enfrentaban a barreras estructurales que limitaban sus opciones y su autonomía. Mientras Sartre hablaba de la mala fe como la negación de la libertad propia, Beauvoir veía cómo esta mala fe era, a menudo, impuesta a las mujeres por un sistema que las relegaba a un papel secundario. Un ejemplo claro de esta divergencia está en la obra El segundo sexo, donde Beauvoir aplica los principios existencialistas para analizar la situación de las mujeres. En lugar de asumir una libertad universal, Beauvoir explora cómo las mujeres han sido construidas como el otro en relación al hombre, quien se posiciona como el sujeto universal. Esta relación de alteridad, según Beauvoir, no era una elección libre, sino el resultado de siglos de subordinación cultural y estructural. Otro aspecto que distingue a Beauvoir es su enfoque en la responsabilidad colectiva. Mientras Sartre se centraba en la responsabilidad individual, Beauvoir reconocía que las luchas personales estaban ligadas a las estructuras sociales. Esto la llevó a desarrollar una visión más inclusiva y pragmática del existencialismo, una que no solo apelaba a la autorreflexión, sino también a la acción para cambiar las condiciones opresivas que limitaban la libertad de las mujeres. Su relación con Sartre fue, sin duda, un catalizador para sus ideas, pero nunca un límite. Aunque discutían y compartían ideas, Beauvoir mantuvo una independencia intelectual que la llevó a explorar territorios que Sartre apenas rozaba. Su obra no solo complementó el existencialismo, sino que lo amplió, integrando perspectivas sobre género, poder y opresión que transformaron el campo filosófico. En última instancia, Simone de Beauvoir no solo adoptó los principios del existencialismo, los reformuló y les dio un nuevo propósito. Si Sartre nos invitó a asumir nuestra libertad individual, Beauvoir nos recordó que esa libertad no puede existir plenamente sin un compromiso con la justicia y la equidad para todos. En 1949 Simone de Beauvoir publicó El segundo sexo, una obra que marcó un antes y un después en la filosofía y en la lucha por los derechos de las mujeres. Este libro monumental no fue simplemente un análisis académico, fue un manifiesto que desnudó las estructuras de opresión que habían moldeado la existencia femenina durante siglos. Pero su creación no fue un proceso sencillo, ni su recepción estuvo exenta de polémica. Beauvoir comenzó a trabajar en El segundo sexo con la intención de comprender mejor la condición femenina. Como existencialista partió de la premisa de que la existencia precede a la esencia, pero pronto se dio cuenta de que la libertad teórica proclamada por el existencialismo no se aplicaba por igual a hombres y mujeres. Para entender por qué, recurrió a una exhaustiva investigación que abarcó biología, psicología, literatura, historia y filosofía. Durante este proceso, Beauvoir se enfrentó a la tarea monumental de desentrañar siglos de prejuicios y mitos que habían definido a la mujer como el otro. El resultado fue un texto dividido en 2 volúmenes, Hechos y mitos y la experiencia vivida. En el primero, Beauvoir analiza cómo la biología, la historia y la cultura han contribuido a construir una imagen subordinada de la mujer. En el segundo, explora cómo esta construcción afecta la vida cotidiana de las mujeres, desde la infancia hasta la vejez. Fue en este volumen donde escribió su famosa frase:
no se nace mujer, se llega a serlo, una afirmación que desafiaba las nociones esenciales de género y abría la puerta a una nueva forma de entender la identidad. El impacto de El segundo sexo fue inmediato y contundente. La obra fue recibida con elogios y críticas feroces. Algunos la consideraron una contribución brillante a la filosofía y el feminismo, mientras que otros la tildaron de escandalosa y subversiva. En una época en que hablar de sexualidad femenina era tabú, Beauvoir abordó temas como el deseo, el aborto y la maternidad con una franqueza que muchos encontraron perturbadora. Las críticas más conservadoras llegaron incluso a calificarla de peligro para la moral pública. La controversia no solo se limitó a la temática, también se atacó a Beauvoir como persona. Su relación no convencional con Sartre y su decisión de no casarse ni tener hijos fueron utilizadas para desacreditarla, como si su vida personal invalidara sus argumentos filosóficos. Sin embargo, lejos de retroceder ante estas críticas, Beauvoir las asumió como una prueba de la relevancia de su obra. La incomodidad que generaba era, en sí misma, una señal de que había tocado fibras profundas en una sociedad patriarcal. A pesar de la oposición, El segundo sexo se convirtió rápidamente en una referencia fundamental. Inspiró a generaciones de mujeres a cuestionar su posición en el mundo y a reclamar su derecho a la autonomía. Pero su impacto no se limitó al feminismo. La obra también influyó en debates filosóficos más amplios sobre la libertad, la opresión y la construcción de la identidad. Hoy, más de 7 décadas después de su publicación, El segundo sexo sigue siendo una obra de relevancia extraordinaria. Nos invita a reflexionar no solo sobre cómo hemos llegado hasta aquí, sino también sobre qué pasos debemos dar para construir una sociedad más libre y justa para todos. Es un testimonio del coraje intelectual de Simone de Beauvoir, quien, enfrentándose a las adversidades de su tiempo, logró abrir una brecha en las estructuras de poder que todavía intentan definirnos. Pocas frases en la historia de la filosofía han tenido un impacto tan profundo como esta: no se nace mujer, se llega a serlo. Con estas palabras, Simone de Beauvoir sintetizó una idea revolucionaria para su tiempo: la diferencia entre el sexo biológico y el género como una construcción social. Este concepto, que hoy parece familiar en muchos círculos, marcó un punto de inflexión en la forma en que entendemos la identidad y la desigualdad de género. Beauvoir partía de una premisa existencialista: los seres humanos no están predestinados a cumplir un propósito o un rol específico, más bien, construyen su identidad a través de sus acciones y elecciones. Sin embargo, en el caso de las mujeres, notó que estas elecciones estaban profundamente condicionadas por un sistema de creencias y normas que las definían desde su nacimiento. Según Beauvoir, la biología, el hecho de nacer con ciertos cromosomas y características físicas, no determina automáticamente lo que significa ser mujer. Lo que llamamos feminidad es, en realidad, un conjunto de roles, expectativas y comportamientos que la sociedad asigna y refuerza. En El segundo sexo, Beauvoir analiza cómo desde la infancia se inculca a las niñas un sentido de inferioridad y dependencia. Se les enseña que su valor radica en su apariencia, en su capacidad para agradar a los demás y, más tarde, en su rol como esposas y madres. Estas expectativas no surgen de la naturaleza, sino de una tradición cultural que ha perpetuado la subordinación de las mujeres a lo largo de los siglos. Para ilustrar esta construcción social, Beauvoir recurre a ejemplos históricos y literarios. Señala cómo en las sociedades patriarcales la mujer ha sido constantemente definida como el otro en relación al hombre, quien es visto como el sujeto universal. En este contexto, las mujeres no son valoradas por lo que son en sí mismas, sino por su función en relación a los hombres, como hijas, esposas o madres. Esta dinámica, según Beauvoir, es una de las principales fuentes de opresión, porque limita las posibilidades de las mujeres para desarrollar su propia identidad y alcanzar una auténtica libertad. Si bien esta idea surgió en un contexto histórico particular, su relevancia persiste. Incluso hoy, los roles de género siguen condicionando las expectativas sobre lo que hombres y mujeres deben ser. Pensemos, por ejemplo, en cómo ciertas profesiones todavía son consideradas femeninas o masculinas,
o en cómo los anuncios publicitarios refuerzan estereotipos sobre las tareas del hogar o la crianza de los hijos. Estos patrones, aunque han evolucionado, son un recordatorio de que la construcción del género sigue vigente. Pero la frase de Bubuac también tiene una dimensión liberadora. Al afirmar que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, abre la posibilidad de que las mujeres y los hombres, en su respectivo ámbito, cuestionen y rompan con estas construcciones. Si la feminidad y la masculinidad son productos de la cultura, también pueden ser transformadas. Esta idea ha sido el fundamento de movimientos que buscan desmantelar los estereotipos y promover una mayor equidad. En última instancia, el análisis de género de Simone de Beauvoir nos invita a reflexionar sobre nuestra propia posición en este sistema. ¿Cuánto de lo que consideramos natural es, en realidad, una imposición cultural? Y más importante aún, ¿cómo podemos contribuir a un mundo donde las personas sean valoradas por lo que son, y no por lo que la sociedad espera que sean? Al comprender la profundidad de esta frase, no solo reconocemos la magnitud del legado de Beauvoir, sino también la tarea pendiente que tenemos como sociedad. Simone de Beauvoir dedicó gran parte de su obra a desenmascarar los mecanismos que perpetúan la opresión de las mujeres, una opresión que describió como profundamente arraigada en las estructuras económicas, culturales y sexuales de la sociedad. Para entender esta dinámica, Beauvoir empleó el concepto del otro, tomado de la fenomenología, y lo adaptó para explicar cómo las mujeres han sido sistemáticamente definidas en oposición al hombre, quien ocupa la posición de sujeto universal y central en el mundo. En este esquema, el hombre se presenta como el estándar, la norma, mientras que la mujer es relegada a un papel secundario, un reflejo cuya existencia solo cobra sentido en relación con el varón. Esto se traduce en una relación de poder que no se limita a lo individual, sino que se extiende a todas las esferas de la vida. Desde la economía hasta la cultura, pasando por las relaciones personales, las mujeres han sido históricamente situadas en una posición de dependencia que perpetúa su subordinación. Uno de los mecanismos de control más evidentes, según Beauvoir, es el económico. Durante siglos las mujeres carecieron de acceso al trabajo remunerado y a la propiedad, lo que las dejó en una posición de dependencia financiera respecto a los hombres. Incluso en contextos modernos, esta desigualdad persiste en forma de brechas salariales, techos de cristal y una distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidado. Beauvoir identificó esta dependencia económica como una de las principales barreras para la libertad femenina, ya que limitaba la capacidad de las mujeres para tomar decisiones autónomas sobre sus propias vidas. En el ámbito cultural, Beauvoir señaló cómo los mitos y las narrativas sobre la feminidad han servido para justificar esta subordinación. La literatura, el arte y la religión han representado a la mujer como un ser pasivo, emocional e irracional, reforzando estereotipos que legitiman su exclusión de los espacios de poder y conocimiento. Estas representaciones no son inofensivas, moldean las expectativas sociales y las aspiraciones individuales, creando un ciclo que se retroalimenta. El control también se manifiesta en el plano sexual. Beauvoir denunció cómo las normas sobre la sexualidad femenina han sido utilizadas como una herramienta de dominación. La virginidad, la modestia y la fidelidad han sido exigidas a las mujeres como virtudes esenciales, mientras que los hombres han disfrutado de una libertad mucho mayor en este aspecto. Esta doble moral refuerza la idea de que el cuerpo de la mujer no le pertenece completamente, sino que está sujeto a la aprobación y al control de otros. El concepto de la mujer como el otro tiene implicaciones profundas en las relaciones de poder. Al definir a la mujer como un ser diferente y subordinado, se le niega la posibilidad de ser un sujeto pleno, capaz de determinar su propio destino. Esta alteridad no es una elección libre, sino una imposición que se perpetúa a través de las normas sociales y los roles de género. Beauvoir argumentó que esta dinámica no solo afecta a las mujeres, sino que también limita a los hombres, quienes, al definirse en oposición a la feminidad, se ven obligados a conformarse con un ideal restrictivo de masculinidad. Hoy el análisis de Beauvoir sigue siendo relevante para entender las desigualdades contemporáneas. Desde los debates sobre el acceso a la educación y el empleo hasta las luchas por el derecho a decidir sobre el propio cuerpo,
los mecanismos de opresión que ella describió continúan operando, aunque en formas a veces más sutiles. Reflexionar sobre estas dinámicas nos ayuda a identificar no solo las barreras que enfrentan las mujeres, sino también las oportunidades para construir una sociedad más equitativa, donde nadie sea relegado al papel de otro. La obra de Beauvoir nos invita, en última instancia, a cuestionar las estructuras que damos por sentadas y a reconocer que la libertad y la igualdad no son meras aspiraciones, sino derechos que deben ser conquistados y defendidos activamente. Para Simone de Beauvoir, la libertad no era simplemente un concepto abstracto, sino una experiencia profundamente personal y práctica. En sintonía con el existencialismo, entendía la libertad como la capacidad de cada individuo para definir su propia existencia a través de sus elecciones y acciones. Sin embargo, esta libertad, aunque inherente a todos los seres humanos, no se manifiesta plenamente en un mundo que impone restricciones sociales, culturales y económicas. En este contexto, Beauvoir planteaba una pregunta fundamental: ¿qué significa realmente ser libre? En primer lugar, la libertad, según Beauvoir, está intrínsecamente ligada a la autonomía. Para ella, ser libre implica tener la capacidad de tomar decisiones auténticas, es decir, decisiones que reflejen nuestros deseos y valores genuinos, no los que nos han sido impuestos por la sociedad o las circunstancias. Sin embargo, reconocía que alcanzar esta autonomía es un desafío, especialmente para aquellos grupos históricamente oprimidos, como las mujeres, que han sido condicionados a aceptar roles y expectativas ajenas como si fueran propias. Beauvoir creía que la educación es una herramienta fundamental para fomentar la libertad. En El segundo sexo, criticaba cómo las niñas son educadas desde una edad temprana para conformarse a un ideal de feminidad que limita sus aspiraciones y posibilidades. En contraste, abogaba por una educación que promoviera la igualdad, permitiendo que cada persona explore sus intereses y capacidades sin las restricciones de los estereotipos de género. En este sentido, la educación no solo libera al individuo, sino que también tiene el potencial de transformar la sociedad al desafiar las normas tradicionales. La libertad para Beauvoir también implica asumir la responsabilidad de nuestras elecciones. Esto no significa que debamos cargar con una culpa abrumadora, sino que debemos reconocer nuestro papel en la construcción de nuestras vidas y, por extensión, en la configuración del mundo que compartimos. Por ejemplo, alguien que elige seguir una carrera profesional que desafía las expectativas sociales no solo está ejerciendo su libertad, sino también abriendo camino para que otros puedan hacer lo mismo. En los contextos actuales, la visión de la libertad de Beauvoir nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las elecciones que hacemos. ¿Estamos tomando decisiones que realmente reflejan lo que somos, o estamos siguiendo caminos dictados por las expectativas sociales, económicas o familiares? Pensemos, por ejemplo, en la decisión de elegir una profesión, formar una familia o dedicarse a un proyecto personal. ¿Hasta qué punto estas decisiones son auténticas y hasta qué punto están condicionadas por el entorno? Sin embargo, Beauvoir también reconocía que la libertad individual está en constante tensión con las limitaciones externas. Vivimos en un mundo de relaciones interdependientes, donde nuestras elecciones afectan a otros y viceversa. Por ello, la verdadera libertad no es un ejercicio aislado, sino un esfuerzo colectivo para construir un entorno en el que todos tengan las mismas oportunidades de ser libres. Esto incluye no solo garantizar la igualdad de derechos, sino también cuestionar las estructuras de poder que perpetúan la opresión y la desigualdad. En última instancia, ser libre, según Beauvoir, significa vivir de manera auténtica y responsable, enfrentando las limitaciones que encontramos y luchando por superarlas. Su filosofía nos recuerda que la libertad no es un estado que se nos otorga, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y acción. En este sentido, su mensaje sigue siendo profundamente relevante e inspirándonos a no conformarnos con las restricciones del presente y a imaginar un futuro donde la libertad sea verdaderamente universal. El legado de Simone de Beauvoir en el feminismo es profundo y duradero, habiendo dejado una huella indeleble en los movimientos por la igualdad de género que se sucedieron a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad. Su obra, en particular El segundo sexo,
no solo expuso con claridad los mecanismos de opresión que enfrentaban las mujeres, sino que también proporcionó una base teórica para las luchas feministas de las distintas olas que marcaron la historia reciente. La primera ola del feminismo, que se desarrolló entre finales del siglo XIX y principios del XX, se centró principalmente en la lucha por derechos básicos, como el acceso a la educación, el voto y la propiedad. Aunque Beauvoir escribió después de este periodo, su análisis sobre la dependencia económica y política de las mujeres sirvió para reinterpretar estos logros iniciales. Su insistencia en la necesidad de una autonomía real mostró que alcanzar la igualdad legal, si bien fundamental, era solo el primer paso hacia una transformación más profunda. Con la llegada de la segunda ola feminista en las décadas de 1960 y 1970, las ideas de Beauvoir adquirieron una relevancia renovada. Este movimiento, que cuestionó las normas tradicionales de género y luchó por derechos como el control sobre la reproducción y la igualdad en el ámbito laboral, encontró en Beauvoir una aliada conceptual. Su afirmación de que no se nace mujer, se llega a serlo fue adoptada como un llamado a desmantelar las construcciones sociales que perpetuaban la desigualdad. Además, su crítica a los mitos culturales que idealizaban la feminidad contribuyó a un debate más amplio sobre la representación de las mujeres en los medios, la literatura y la educación. El impacto de Beauvoir no se limitó al feminismo occidental. Sus ideas cruzaron fronteras y se integraron en los movimientos feministas de América Latina, Asia y África, adaptándose a los contextos locales. Por ejemplo, en países donde la lucha feminista se entrelazó con movimientos de descolonización, su análisis de la opresión resonó como una herramienta para comprender no solo el patriarcado, sino también otras formas de dominación, como el racismo y el imperialismo. En la tercera ola del feminismo, que surgió en la década de 1990, el enfoque comenzó a diversificarse, abarcando temas como la interseccionalidad y la expresión individual de género. Aunque algunos críticos señalaron que el análisis de Beauvoir no abordaba plenamente las experiencias de mujeres de diferentes razas, clases sociales y orientaciones sexuales, su insistencia en la libertad individual y la lucha contra la opresión siguió siendo un punto de referencia. De hecho, su obra alentó a muchas feministas a ampliar su comprensión de la identidad y a incorporar múltiples perspectivas en sus luchas por la igualdad. Hoy, las contribuciones de Beauvoir continúan alimentando los debates sobre la igualdad de género en cuestiones tan variadas como el acceso a la educación, los derechos reproductivos y la representación política. En el contexto contemporáneo, marcado por el auge del feminismo digital y las luchas por la justicia social, su legado se reinventa constantemente. Sus ideas sobre la libertad y la responsabilidad, junto con su análisis de las estructuras de poder, siguen siendo herramientas poderosas para cuestionar las desigualdades persistentes. El impacto de Beauvoir también se extiende más allá del feminismo. Al abordar cuestiones universales sobre la libertad y la autenticidad, ofreció una visión que trasciende las categorías de género. En este sentido, su obra no solo inspira a las mujeres, sino que también invita a los hombres a reflexionar sobre su papel en la perpetuación o el desmantelamiento de las dinámicas de poder que ella denunció. Su legado, por tanto, no es solo una herencia feminista, sino una llamada a todos para construir un mundo más equitativo y libre. La relación entre Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre es una de las más fascinantes y estudiadas de la filosofía contemporánea. No solo compartieron una conexión personal profunda, sino que también formaron un dúo intelectual que marcó la evolución del pensamiento existencialista. Su relación, sin embargo, no estuvo exenta de controversias, tanto en su tiempo como en las reflexiones posteriores, debido a su naturaleza poco convencional y su influencia mutua en la filosofía y la vida. Cuando Beauvoir conoció a Sartre en 1929, ambos eran jóvenes estudiantes de filosofía con un talento extraordinario y una ambición desbordante. Sartre quedó rápidamente impresionado por la brillantez intelectual de Beauvoir, a quien apodó el Castor por su dedicación al estudio y al trabajo. Desde el inicio, establecieron un vínculo que rompía con las normas tradicionales de la época, acordaron una relación basada en la libertad mutua, donde ninguno de los dos sería propiedad del otro.
Este pacto incluía el compromiso de ser completamente honestos sobre cualquier otra relación romántica o sexual que pudieran tener, lo que desafiaba los ideales burgueses de fidelidad y exclusividad. Esta concepción del amor basada en la libertad y la autenticidad estaba profundamente alineada con los principios existencialistas que ambos defendían. Para ellos, el amor no debía ser una cadena que limitara la autonomía del individuo, sino una elección consciente y renovada continuamente. En palabras de Beauvoir, el amor verdadero consiste en desear el crecimiento y la libertad del otro, no en intentar poseerlo. Este enfoque revolucionario les permitió mantener una conexión intelectual y emocional durante toda su vida, a pesar de los desafíos y las críticas que enfrentaron. La influencia de Sartre en Beauvoir y viceversa fue considerable, aunque a menudo malinterpretada. Durante mucho tiempo se minimizó la originalidad de Beauvoir, presentándola como una simple discípula de Sartre. Sin embargo, estudios más recientes han demostrado que su pensamiento era profundamente independiente y que, en muchos casos, sus ideas ampliaban y cuestionaban las de Sartre. Por ejemplo, mientras Sartre se centraba en la libertad individual como un principio casi absoluto, Beauvoir exploró cómo esa libertad está condicionada por factores sociales, económicos y de género. Su análisis de la opresión de las mujeres en el segundo sexo es una muestra clara de su capacidad para trascender las limitaciones del existencialismo sartrano. A pesar de esta colaboración intelectual, su relación no estuvo exenta de polémicas. Algunos críticos han señalado que la dinámica de poder entre ellos no siempre fue equitativa, especialmente en el contexto de la época, donde Sartre gozaba de un reconocimiento académico y cultural que a menudo eclipsaba a Beauvoir. Además, su acuerdo de libertad mutua generó tensiones y conflictos, tanto entre ellos como con las personas que formaron parte de sus vidas. Estas complejidades humanas no disminuyen la grandeza de su vínculo, pero sí lo convierten en un objeto de análisis fascinante. El impacto de su relación no se limita a sus vidas personales, también dejó una huella indeleble en su obra. Muchas de las cartas que intercambiaron, publicadas póstumamente, revelan la profundidad de su conexión y la manera en que sus debates y reflexiones compartidas alimentaron sus ideas filosóficas. Por ejemplo, sus discusiones sobre la libertad y la responsabilidad individual no solo se plasmaron en los textos de Sartre, como El ser y la nada, sino también en los de Beauvoir, como La ética de la ambigüedad. En última instancia, la relación entre Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre fue mucho más que un romance o una alianza intelectual. Representó un experimento radical en la búsqueda de un amor que respetara la autonomía de cada individuo y desafiara las convenciones sociales de su tiempo. Su ejemplo, aunque imperfecto, sigue inspirando a quienes buscan construir relaciones basadas en el respeto mutuo y la libertad auténtica, demostrando que el amor y la filosofía pueden entrelazarse de formas profundamente significativas. Simone de Beauvoir, a pesar de su enorme impacto intelectual y su contribución fundamental al feminismo y la filosofía existencialista, no estuvo exenta de críticas a lo largo de su vida y después de su muerte. Su obra, particularmente El segundo sexo, provocó una serie de debates apasionados que, lejos de opacar su legado, enriquecieron la comprensión de su pensamiento y la colocaron en el centro de discusiones filosóficas y sociales profundas. En esta sección, exploraremos algunas de las principales críticas a Beauvoir y cómo éstas contribuyen a una interpretación más matizada de su trabajo. Una de las críticas más significativas que recibió Beauvoir fue su postura sobre la maternidad. En El segundo sexo argumentó que la maternidad, lejos de ser un acto glorioso y natural, es una imposición social que limita la libertad y autonomía de las mujeres. Para Beauvoir, la exigencia cultural de que las mujeres se conviertan en madres es una de las formas más sutiles de opresión, pues las encierra en un rol predeterminado que impide su desarrollo personal y profesional. Esta visión no fue bien recibida por muchas mujeres, particularmente aquellas que veían la maternidad como una experiencia empoderadora o intrínsecamente valiosa. Además, muchos críticos la acusaron de ser insensible a las realidades de las mujeres que, por razones personales o biológicas, deseaban tener hijos y consideraban la maternidad una parte esencial de su identidad.
En este sentido, algunas voces feministas de la época y del presente han cuestionado la validez de la postura de Beauvoir, argumentando que una perspectiva feminista debería ser inclusiva y no reducir la experiencia femenina a un concepto de libertad que ignore las diferentes formas en que las mujeres pueden encontrar satisfacción y realización. La crítica de que Beauvoir no comprendió suficientemente la importancia de la maternidad y el rol familiar en la vida de muchas mujeres sigue siendo un tema recurrente en las discusiones sobre su obra. Otra crítica importante se refiere al supuesto elitismo presente en la visión de Beauvoir. Sus escritos a menudo fueron acusados de ser demasiado abstractos y alejados de las preocupaciones de las mujeres de clases sociales más bajas. Beauvoir, nacida en una familia de la burguesía francesa, mostró una preocupación constante por la opresión de las mujeres, pero muchos de sus detractores señalaron que su enfoque a menudo no tenía en cuenta las complejidades socioeconómicas que afectan a las mujeres que viven en situaciones de pobreza. La crítica al elitismo también se extiende a su enfoque sobre la emancipación femenina, que algunos interpretaron como centrado en los ideales de una mujer intelectual y urbana, sin proporcionar herramientas para las mujeres trabajadoras o aquellas que enfrentan discriminación múltiple, como las mujeres de color o las mujeres pobres en contextos coloniales. Además, algunas feministas, especialmente de la tercera ola, han argumentado que la concepción de la libertad de Beauvoir, centrada en la autonomía individual y la responsabilidad personal, no aborda adecuadamente las estructuras sistémicas de opresión que afectan a las mujeres, especialmente aquellas que no cuentan con los mismos recursos o oportunidades para tomar decisiones autónomas. Esta crítica destaca cómo su análisis de la opresión, aunque pionero, podría haber sido más interseccional y reconocer más explícitamente las interacciones entre género, clase y raza. En cuanto a las acusaciones de elitismo, estas también se vinculaban con su vida personal y su relación con figuras como Sartre, cuyo enfoque filosófico, similarmente abstracto y elitista, fue criticado por no ser accesible a la mayoría. La alianza intelectual y emocional entre Beauvoir y Sartre, ambos pertenecientes a la élite intelectual de París, alimentó la imagen de una filosofía distante de las luchas cotidianas de las personas comunes. Sin embargo, este enfoque se puede entender como parte de un esfuerzo por encontrar un lenguaje filosófico que desafiara las normas de su tiempo, pero que en la práctica también dejaba fuera a muchos de aquellos a los que deseaba inspirar. A pesar de estas críticas, es importante destacar que la obra de Beauvoir también generó una enorme cantidad de apoyo y admiración, incluso entre quienes no compartían todas sus ideas. Su análisis profundo sobre la opresión de las mujeres, su cuestionamiento de los roles de género impuestos y su insistencia en que las mujeres debían ser dueñas de su destino, allanaron el camino para muchas de las luchas feministas que vendrían después. Las críticas que recibió, lejos de disminuir su influencia, abrieron el espacio para una mayor reflexión sobre los límites y matices de su pensamiento. Por ejemplo, algunas feministas contemporáneas, al reinterpretar su obra, han argumentado que aunque Beauvoir no ofreció soluciones fáciles o inmediatas, su trabajo sirvió como un catalizador para pensar de manera crítica sobre las estructuras que limitan la libertad de las mujeres. Las críticas en este sentido no deben verse como un obstáculo para el entendimiento de Beauvoir, sino como una oportunidad para expandir y actualizar sus ideas en contextos sociales y culturales cambiantes. En resumen, las controversias que rodean a Simone de Beauvoir, tanto en su tiempo como en la actualidad, son una parte integral de su legado. Las críticas a su visión sobre la maternidad, su aparente elitismo y su énfasis en la libertad individual abren debates que siguen siendo relevantes hoy en día, desafiando las perspectivas sobre el feminismo, la opresión y la igualdad. En lugar de debilitar su influencia, estas críticas enriquecen nuestro entendimiento de su obra y nos invitan a seguir reflexionando sobre las formas más efectivas de luchar por un mundo más justo. Simone de Beauvoir es conocida principalmente por su trabajo filosófico, especialmente por el segundo sexo, pero su faceta de escritora literaria también es fundamental para comprender la totalidad de su pensamiento. A lo largo de su carrera, Beauvoir utilizó la literatura como un medio no solo para narrar historias, sino para transmitir sus ideas filosóficas y sus reflexiones sobre la libertad, la opresión y la existencia humana. En este sentido,
Su obra literaria no debe verse como algo separado de su trabajo filosófico, sino como una extensión de él, una forma de explorar y poner a prueba los conceptos que ya había desarrollado en su pensamiento filosófico. Uno de los primeros ejemplos de esta intersección entre literatura y filosofía es La invitada, 1943, una novela que, aunque centrada en una historia de amor y celos, aborda de manera implícita cuestiones existenciales y de libertad individual. En esta obra, Beauvoir presenta a un personaje principal, Françoise, que se encuentra atrapada en una relación triangular con su amante Pierre y su amiga Xaviere. A través de las tensiones entre los personajes, Beauvoir explora temas existenciales como la libertad personal, la dependencia emocional y la lucha por la autenticidad. La novela refleja la influencia de la filosofía existencialista de Sartre, pero también introduce preocupaciones propias de Beauvoir sobre las relaciones humanas, especialmente en lo que respecta a las expectativas impuestas por la sociedad y el conflicto entre el deseo de autonomía y las necesidades emocionales. En La invitada, Beauvoir también introduce el tema de la otredad, que será central en su obra filosófica. Los personajes se ven atrapados en relaciones en las que no pueden ser verdaderamente libres, ya que dependen de los demás para su sentido de existencia. Esta narrativa refleja la lucha existencial por la autenticidad que será más plenamente desarrollada en sus escritos filosóficos. Aunque la obra es una novela de amor, el contexto existencialista de Beauvoir le da un giro que transforma lo que podría ser una historia romántica convencional en un análisis profundo de la libertad y el sacrificio personal. Otro ejemplo relevante de la conexión entre su escritura literaria y filosófica es Los mandarines, 1954, una novela que ganó el prestigioso premio Goncourt, y que a primera vista parece una crónica de las vidas de un grupo de intelectuales franceses tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, más allá de sus tramas personales, Los mandarines profundiza en las tensiones entre la vida pública y la privada, y entre los ideales filosóficos y las realidades cotidianas. A través de los personajes de la novela, Beauvoir aborda la conflictiva relación entre el compromiso político, el amor y la lealtad, al mismo tiempo que explora la lucha por la libertad individual en un contexto de agitación social y política. La novela también se destaca por su tratamiento de la situación de las mujeres en la sociedad postbélica. En Los mandarines, las mujeres, al igual que en El segundo sexo, son presentadas como personas atrapadas en roles predeterminados por la sociedad, pero que también luchan por encontrar una forma de ser auténticas. Los personajes femeninos de la novela se enfrentan a dilemas existenciales similares a los que Beauvoir analiza en su obra filosófica: el conflicto entre la independencia y el deseo de amor, la lucha por ser reconocidas como sujetos plenos en un mundo dominado por hombres, y la búsqueda de sentido en un contexto histórico cargado de incertidumbre. Ambas novelas, La invitada y Los mandarines, funcionan no solo como relatos literarios, sino como vehículos para que Beauvoir explore sus preocupaciones filosóficas sobre la libertad, la opresión y la autenticidad. En sus obras literarias, se puede ver cómo la filósofa existencialista aplicaba sus principios a situaciones humanas concretas, utilizando la narrativa para dar vida a las abstracciones filosóficas que desarrollaba en sus ensayos. Lo fascinante de la escritura de Beauvoir es que no se limita a un análisis frío de los temas que aborda. A través de sus personajes y sus tramas, Beauvoir invita al lector a experimentar las luchas existenciales que ella misma había enfrentado y que seguían siendo centrales en su visión filosófica. A lo largo de sus novelas, se pueden identificar los elementos que también marcan su obra filosófica: la constante lucha por la libertad, la reflexión sobre el lugar de las mujeres en la sociedad y la tensión entre el deseo individual y las expectativas sociales. La capacidad de Beauvoir para mezclar la literatura con la filosofía también es evidente en su estilo de escritura, que a menudo tiene un tono accesible y directo, incluso cuando trata temas filosóficos complejos. Esto la convierte en una autora que no solo es relevante para los estudios académicos, sino también para el lector general interesado en explorar cuestiones existenciales y feministas a través de la literatura. Mientras que muchas de las obras filosóficas contemporáneas pueden parecer densas y difíciles de acceder, las novelas de Beauvoir permiten un acercamiento más visceral y humano a las mismas cuestiones.
En definitiva, la literatura de Simone de Beauvoir no solo sirve como una expresión de sus ideas filosóficas, sino que también actúa como un puente entre la teoría y la experiencia humana. Sus novelas reflejan las luchas existenciales de sus personajes, al mismo tiempo que ilustran cómo la filosofía puede y debe estar conectada a las vivencias concretas de las personas. A través de su obra literaria, Beauvoir logra trascender el ámbito académico y se conecta de manera profunda con el lector común, invitándole a reflexionar sobre su propia libertad, sus relaciones y el sentido de la vida en un mundo en constante cambio. El segundo sexo, publicado en 1949, sigue siendo una obra fundamental para comprender las dinámicas de género en la sociedad contemporánea. A pesar de que ha pasado más de medio siglo desde su publicación, las ideas de Simone de Beauvoir continúan teniendo un impacto profundo, especialmente en los debates sobre feminismo, igualdad de género y derechos humanos. Hoy en día, su obra se sigue leyendo y aplicando en contextos diversos, desde la lucha por la equidad laboral hasta la visibilidad y derechos de las personas LGTBQ+. Para comprender cómo sus ideas resuenan hoy, es esencial reflexionar sobre algunos de los debates más actuales. Uno de los aspectos más importantes del segundo sexo es la distinción entre sexo biológico y género como construcción social. Beauvoir argumenta que no se nace mujer, se llega a serlo, una afirmación que subraya cómo la sociedad impone roles y expectativas sobre las mujeres que no tienen una base biológica, sino cultural. Esta idea es clave en el feminismo contemporáneo, especialmente en los movimientos que cuestionan las normas de género rígidas y luchan por la liberación de las personas de los roles tradicionales. La idea de Beauvoir resuena especialmente con el feminismo interseccional, que reconoce que la opresión de las mujeres no solo se debe a su género, sino también a otras facetas de su identidad, como la raza, la clase social y la orientación sexual. Hoy el feminismo interseccional amplía y profundiza la crítica de Beauvoir al entender que las mujeres no son un grupo homogéneo y que sus experiencias de opresión varían considerablemente dependiendo de otros factores sociales. En el ámbito laboral, las ideas de Beauvoir sobre la opresión de las mujeres siguen siendo relevantes, ya que el acceso a la equidad en el trabajo sigue siendo un tema candente en muchas sociedades. A pesar de los avances en los derechos laborales, las mujeres continúan enfrentando discriminación salarial, escasa representación en cargos directivos y la presión de cumplir con las expectativas tradicionales de ser madres y cuidadoras, lo que limita sus opciones profesionales. El segundo sexo proporciona una lente crítica a través de la cual podemos examinar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad de género en el lugar de trabajo. En lugar de simplemente aceptar las diferencias salariales o las barreras de género como inevitables, el trabajo de Beauvoir invita a cuestionarlas y desafiar las suposiciones subyacentes que las mantienen. Además, el concepto de la mujer como el otro que Beauvoir introduce en su obra ha encontrado nuevas aplicaciones en los debates sobre derechos LGTBQ+. El otro es aquel que es definido en relación con un ser dominante y en el caso de las mujeres, esa definición se basa en la identidad masculina. Este concepto se ha extendido a otras formas de identidad que han sido históricamente consideradas marginales o alternativas, como las identidades transgénero, no binarias y queer. En este sentido, el segundo sexo ofrece una visión temprana de la opresión de aquellos que no se ajustan a las normas de género tradicionales. La crítica de Beauvoir al binarismo de género y a las estructuras patriarcales ha sido tomada por muchos pensadores y activistas como un llamado a la aceptación de la diversidad de identidades sexuales y de género, un principio que ha ganado fuerza en los movimientos LGTBQ+ contemporáneos. Además, el trabajo de Beauvoir invita a una reflexión más amplia sobre la libertad individual y la autenticidad en la sociedad moderna. En un mundo que sigue luchando por la equidad en muchas áreas, las ideas de Beauvoir sobre la libertad como la capacidad de tomar decisiones auténticas y de vivir de acuerdo con los propios deseos y valores siguen siendo profundamente relevantes. Su insistencia en que las mujeres deben tener el control de sus vidas, su cuerpo y sus elecciones sigue siendo un pilar en las luchas por los derechos reproductivos y la autonomía personal. Hoy, cuestiones como el acceso al aborto,
la igualdad en el matrimonio y la lucha contra la violencia de género son todos ejemplos de cómo las ideas de Beauvoir sobre la libertad personal y la opresión continúan siendo esenciales para la política contemporánea. Por último, el impacto del segundo sexo va más allá de las fronteras del feminismo. Las ideas de Beauvoir influyen también en cómo pensamos acerca de la autonomía y la opresión en un sentido más general. Su obra nos desafía a cuestionar las estructuras de poder que definen quién tiene derecho a decidir sobre su vida y quién no, ya sea en relación con las mujeres, las personas de diferentes orígenes étnicos o las comunidades LGBTQI. Así, la relevancia de Beauvoir hoy no solo se circunscribe a los debates de género, sino que se expande a una visión global de la libertad humana y la igualdad. En resumen, El segundo sexo sigue siendo una obra trascendental no solo por su crítica al patriarcado y a la opresión de las mujeres, sino porque ofrece un marco que sigue siendo útil para los debates sociales actuales. Ya sea en el contexto de la lucha por la equidad laboral, los derechos reproductivos o la aceptación de identidades diversas, las ideas de Simone de Beauvoir continúan iluminando las cuestiones fundamentales de poder, identidad y libertad en nuestras sociedades. Simone de Beauvoir, a lo largo de su vida y en su obra, dejó un legado que sigue siendo fuente de inspiración para nuevas generaciones, especialmente para aquellos jóvenes que luchan por la justicia social y la igualdad. En un mundo que continúa enfrentando desafíos relacionados con el género, los derechos humanos y la libertad individual, la figura de Beauvoir sigue siendo un modelo de resistencia intelectual y activismo comprometido. A través de sus escritos y sus acciones, mostró cómo una vida de reflexión crítica y valentía puede transformar las estructuras sociales y políticas. Uno de los aspectos más notables de su legado es su énfasis en la libertad individual, un concepto que sigue siendo esencial para los movimientos sociales contemporáneos. Los jóvenes de hoy, en su mayoría, enfrentan un entorno global complejo, donde las desigualdades siguen siendo palpables, y las luchas por la justicia no solo se centran en el género, sino también en la raza, la clase social y la orientación sexual. En este sentido, las ideas de Beauvoir siguen siendo relevantes, porque su filosofía sobre la libertad no se limita a una esfera, sino que aboga por la autonomía personal y la capacidad de elegir, independientemente de las estructuras sociales que intentan restringirla. Beauvoir instó a las mujeres, y por extensión a todas las personas, a liberarse de los roles predefinidos y a desafiar las expectativas impuestas por la sociedad. Este desafío a las normas sigue siendo fundamental en movimientos como el feminismo contemporáneo, el feminismo interseccional y las luchas por los derechos LGTBQ+. Los activistas actuales, inspirados por sus ideas, defienden la igualdad de derechos y oportunidades, al mismo tiempo que exigen la aceptación de todas las identidades. La inclusión de las personas transgénero, el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres y el combate contra la violencia de género son áreas en las que se puede ver la huella de Beauvoir. Sus principios acerca de la autonomía, la libertad y la lucha contra la opresión son ahora la base sobre la cual se construyen muchos de los movimientos de justicia social. Además, los jóvenes que luchan por la equidad laboral y la paridad de género en el ámbito profesional siguen los pasos de Beauvoir al cuestionar las estructuras de poder que perpetúan las diferencias salariales y de representación en los puestos de toma de decisiones. Sus conceptos acerca de la mujer como el otro, definida en relación con el hombre, se reflejan en las luchas por la visibilidad de las mujeres en las ciencias, la política y otros campos donde tradicionalmente han estado subrepresentadas. En muchos movimientos feministas actuales, especialmente aquellos centrados en la igualdad salarial y la paridad en los cargos de poder, la influencia de Beauvoir se hace patente en la crítica a las estructuras patriarcales que siguen dominando estas esferas. A lo largo de su vida, Simone de Beauvoir no solo fue una filósofa, sino también una activista comprometida con su tiempo. Participó en protestas y se pronunció abiertamente contra injusticias sociales, especialmente en lo que respecta a los derechos de las mujeres. Su activismo sigue siendo un modelo para los jóvenes que luchan por una sociedad más justa. Su enfoque intelectual y práctico para transformar la realidad muestra cómo el pensamiento filosófico puede y debe estar al servicio de la acción social.
Hoy movimientos como el Almohadilla Meto o el movimiento por la legalización del aborto en diferentes partes del mundo se nutren de las ideas de Bubuak sobre la opresión y la liberación, generando un cambio global que tiene a la igualdad de género como uno de sus pilares. En el ámbito académico, las enseñanzas de Bubuak siguen siendo fundamentales para los jóvenes filósofos y estudiosos que exploran la filosofía feminista. Sus conceptos sobre la libertad, la opresión y la construcción social del género son fundamentales para cualquier análisis serio sobre las estructuras de poder y las relaciones sociales. De hecho, en el campo de la filosofía contemporánea, su obra sigue siendo objeto de reflexión y debate, impulsando nuevas generaciones a cuestionar el status quo y a imaginar un futuro más inclusivo y equitativo. En definitiva, la vida y la obra de Simone de Beauvoir no solo fueron innovadoras en su tiempo, sino que siguen siendo una fuente de inspiración para los movimientos sociales y los pensadores actuales. Su visión de una sociedad en la que las personas puedan ser libres y auténticas, sin estar restringidas por las normas impuestas por el patriarcado, sigue siendo un ideal por el cual muchos jóvenes luchan hoy en día. Al igual que Beauvoir, siguen desafiando las estructuras injustas, cuestionando los roles de género tradicionales y abogando por una sociedad en la que la libertad y la igualdad sean principios universales. En este sentido, su legado no solo persiste, sino que sigue vivo y sigue transformando el mundo que conocemos. La reflexión sobre la libertad y la justicia es uno de los ejes fundamentales en la filosofía de Simone de Beauvoir, y sus ideas siguen desafiando nuestras nociones más profundas sobre lo que significa vivir una vida auténtica y libre. Al conectar su pensamiento con cuestiones universales, Beauvoir no solo nos invita a pensar en la libertad en un sentido abstracto, sino a considerar cómo las estructuras sociales, políticas y culturales limitan la capacidad de los individuos para ser verdaderamente libres. Este desafío intelectual y ético nos lleva a cuestionar si, de hecho, es posible construir una sociedad en la que la libertad no sea una promesa vacía, sino una realidad vivida por todos sus miembros. Beauvoir, en su análisis existencialista, sostiene que la libertad no es simplemente la ausencia de restricciones externas, sino la capacidad activa de elegir, de ser el arquitecto de nuestra propia existencia. En este sentido, la libertad verdadera está vinculada a la autonomía y a la responsabilidad, lo que implica no solo la libertad de actuar, sino también la carga moral de nuestras decisiones. De Beauvoir ve a cada individuo como un ser que, al igual que la mujer en su obra El segundo sexo, se enfrenta constantemente a la opresión de normas y expectativas que limitan su auténtico ser. La pregunta que surge es entonces si es posible una sociedad en la que estos límites sean eliminados y las personas puedan realmente vivir de acuerdo con sus deseos y capacidades más profundas. En el mundo contemporáneo nos enfrentamos a un panorama en el que la libertad parece estar constantemente en tensión con las demandas sociales, políticas y económicas. En muchos casos el poder de las instituciones y las estructuras de poder se presenta como un obstáculo que impide a los individuos vivir de manera auténtica. Las desigualdades de género, la pobreza, el racismo y otras formas de discriminación continúan siendo barreras significativas para la verdadera libertad, tal como Beauvoir lo describió. En este sentido, su filosofía nos invita a reflexionar sobre si es posible, en un contexto tan marcado por las injusticias, alcanzar una libertad plena que no solo sea individual, sino colectiva. La sociedad contemporánea, marcada por las diferencias de poder y las jerarquías económicas y sociales, puede parecer un terreno difícil para la liberación que Beauvoir defendía. Sin embargo, su pensamiento también ofrece una visión de esperanza, en la que la verdadera libertad solo puede alcanzarse mediante la transformación radical de las estructuras que perpetúan la opresión. En este sentido, la libertad no es una meta que se alcanza de una vez por todas, sino un proceso continuo que debe involucrar la lucha constante contra las injusticias. La noción de una sociedad libre no se refiere a un estado utópico en el que todo es perfecto, sino a un esfuerzo colectivo por crear las condiciones en las que las personas puedan vivir sin las ataduras impuestas por las convenciones sociales y la violencia estructural. El concepto de libertad también está intrínsecamente relacionado con la justicia, un tema que Beauvoir abordó en profundidad. La justicia, desde su perspectiva, no es solo una cuestión legal o política,
sino una cuestión moral y filosófica que tiene que ver con el reconocimiento de la dignidad y la autonomía de cada ser humano. En una sociedad libre, la justicia no debe limitarse a la equidad formal, sino que debe abarcar una justicia sustantiva, que asegure que todas las personas tengan las mismas oportunidades para desarrollarse plenamente y vivir según sus propios términos. La libertad, por lo tanto, no puede ser pensada como un derecho aislado, sino como un componente esencial de una sociedad justa en la que la dignidad de todos sea respetada. Hoy en día, los desafíos que enfrenta el mundo son muy diferentes a los de la época de Beauvoir, pero las preguntas que planteaba siguen siendo increíblemente pertinentes. ¿Es posible lograr una sociedad donde la libertad no esté sujeta a las dinámicas de poder que actualmente prevalecen? ¿Cómo podemos garantizar que todos, sin importar su origen, género o clase, tengan acceso a la verdadera libertad de elección y la posibilidad de vivir una vida auténtica? Aunque las respuestas no sean fáciles, el pensamiento de Beauvoir sigue siendo una guía fundamental para quienes buscan transformar la sociedad y hacerla más libre y equitativa. La filosofía de Beauvoir no solo desafía nuestras concepciones sobre la libertad, sino que también nos invita a reflexionar sobre el papel que todos tenemos en la construcción de una sociedad más justa. La libertad, en su visión, es un proyecto colectivo que depende de la voluntad de transformar las estructuras que nos condicionan. Así, la reflexión sobre lo que significa ser verdaderamente libre sigue siendo un tema central en los debates actuales. Y la obra de Simone de Beauvoir sigue siendo una de las más poderosas herramientas filosóficas para pensar en una vida que no esté sometida a la opresión de las normas impuestas, sino construida desde la autenticidad y el respeto mutuo. Simone de Beauvoir, una mujer que desafió las convenciones de su tiempo y trascendió las barreras que la sociedad le impuso, sigue siendo una de las figuras más influyentes de la filosofía y el feminismo contemporáneo. Su legado no es solo académico, sino profundamente humano, un llamado a la libertad, la autenticidad y la lucha constante por la igualdad. Su obra nos invita a cuestionar todo lo que creemos saber sobre el mundo, a mirar más allá de las estructuras de poder que nos limitan y a reconocer en cada ser humano una capacidad infinita para la transformación y la libertad. Hoy, cuando los retos siguen siendo grandes, cuando aún vemos en las sociedades modernas las huellas de la desigualdad y la opresión, las ideas de Beauvoir resuenan con fuerza, desafiándonos a actuar y a pensar de manera diferente. Su legado no es solo una reflexión filosófica, sino un impulso para cambiar nuestras realidades cotidianas, para crear una sociedad en la que la libertad no sea un lujo, sino un derecho de todos. Es un llamado a construir, paso a paso, una vida más justa, más equitativa y sobre todo, más libre. En tu propia vida, como en la de cada uno de nosotros, se abre la posibilidad de aplicar las enseñanzas de Beauvoir, ser consciente de tus elecciones, reconocer el poder de tu libertad, luchar por un mundo donde la igualdad no sea una lucha, sino una vivencia. No se trata solo de admirar su obra, sino de vivirla, de hacerla nuestra, de permitir que sus ideas nos impulsen a actuar en la sociedad y en nuestro propio ser. Si este viaje a través del pensamiento de Simone de Beauvoir te ha tocado, te invito a seguir explorando su obra. No te limites a ser un espectador, sé parte activa de la reflexión que aún sigue inspirando a tantas generaciones. Si aún no lo has hecho, suscríbete a Filosofía Desatada para seguir desentrañando juntos los secretos del pensamiento y la historia que nos transforman. La lucha por la igualdad no es solo una batalla del pasado, es un compromiso que continúa en el presente y se proyecta hacia el futuro. Cada acción, por pequeña que sea, cuenta. Vive con autenticidad, con libertad, con responsabilidad. Porque al fin y al cabo, como nos enseñó Simone de Beauvoir, la lucha por la igualdad no solo transforma a la sociedad, sino también a cada uno de nosotros. Gracias por acompañarme en este recorrido filosófico. Hasta la próxima reflexión, y no olvides desatar tu pensamiento.